La nube, estamos por ecléctica.com.ar y podés comunicarte con nosotros a través del 11 70 81 1606. Por supuesto, nosotros preferimos mensajes de audio vía WhatsApp al 11 70 81 1606. ¿Querés redes sociales? Por supuesto, tenemos en Facebook, La Nube, en Instagram, La Nube, nos podés seguir, en Twitter, La Nube, nos podés seguir también y por supuesto participar en los maravillosos debates que en algún momento habrá, pero que todavía brillan por su ausencia. Lo que sí a veces se siente es la ausencia de determinados seres que vivieron en otras épocas y de las cuales los testimonios que tenemos son a través de las reconstrucciones que van haciendo algunos especialistas. Pero ¿cómo pudo haber sido vivir en una época con dinosaurios? Se preguntaba Rodríguez Larreta, y hay como un pequeño desfasaje, parece, en la ciencia respecto de cuando aparece el claro, hombre. ¿cómo nos enfrentamos a los dinosaurios? El hombre dijo, pero no, el hombre y el dinosaurio no estaban en una misma época, señor. De estas cosas, digamos, por lo menos eso es lo que aprendí yo en la escuela. Total, pero siempre está en debate, siempre hay nuevas investigaciones y aunque no parezca, es algo que está en constante movimiento, investigación y dinámico. Justamente los paleontólogos están ahí, viendo a ver qué pasa, buscando explicaciones, teorías que cierren las cosas. Pero tienen la posta, obviamente. Sí, pero en vez de explicarlo nosotros, ¿qué opina Sebastián Apesteguía de cómo va la marcha de la paleontología en general? Él es doctor en Ciencias Naturales con orientación en Paleontología. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Hoy es el aniversario del nacimiento de Florentino Ameghino. Digamos, tenemos un coloso de nuestra ciencia. Y nos acordábamos del colegio que él había esbozado la teoría de que el origen de toda la vida en el planeta estaba en la pampa húmeda. Sí, se había equivocado en realidad. En realidad, el origen de la humanidad. De la humanidad era, sí. No de toda la vida en el planeta. Sí. Sí, Ameghino tuvo esa idea. En realidad es una idea que hoy sabemos que está equivocada, pero hay que verlo en contexto también, porque en el momento en que él propone esta hipótesis, no se habían encontrado todavía los restos fósiles que hoy conocemos en gran cantidad provenientes de África, ¿no? Uh-huh, claro. Apenas se habían encontrado, hacía muy poco que Eugene Dubois había encontrado en Asia los restos de lo que él llamó Pithecanthropus erectus, que hoy día es Homo erectus, y había algunos restos de neandertales que se habían encontrado en algunas cuevas en Europa, pero había, digamos, poca credibilidad a esos restos. Más que todo algunos pensaban que eran los restos de algún cosaco olvidado por Napoleón o alguna cuestión así. Uh-huh. Entonces Ameghino, cuando empieza a encontrar los restos en lo que él creía que eran capas más antiguas, porque Ameghino tenía un problema con las dataciones, ¿no? Sobre todo de las rocas. Su esquema estratigráfico, o sea, el orden en que estaban los estratos y la fauna que había en cada estrato, era clarísima. Ameghino hizo los Ameghino, ¿no? Porque no era solo Florentino. Uh-huh. Florentino estudiaba los fósiles en el laboratorio, Carlos era el gran explorador de la Patagonia, sobre todo, y Juan el que ponía la plata. Claro, y aparte en esa época tampoco existía el carbono 14, así que no podía, claro, olvídate, era muy difícil. Sí. Sebastián, hablanos un poquito de tu experiencia. Estábamos mirando acá que tenés una experiencia amplísima sobre el tema sobre todo de dinosaurios y toda esa historieta. Realmente es muy interesante. Estábamos leyendo aquí en Wikipedia todo lo que encontraste, todo tu trabajo. Es increíble, es muy bueno. Gracias. ¿Sos de La Plata o estudiaste? ¿Sos de La Plata o estudiaste en La Plata? Estudié en La Plata. Ah, okay. Soy de Buenos Aires. Uh-huh. Estudié en La Plata y me moví por varios lugares también. Por todo el mundo.
Sí, y contanos un poquito estamos viendo que descubriste mucho y publicaste muchas especies fósiles de dinosaurios en el sur de nuestro país, ¿o estoy equivocado? No, sí, correcto. Dinosaurios y otros vertebrados también que vivían en la misma época, ¿no? Porque uno a veces se olvida que a la sombra de los dinosaurios había lagartos, serpientes, cocodrilos, mamíferos, y por no hablar de insectos, plantas y todo un ecosistema, ¿no? que estaba ahí, de los cuales los dinosaurios son por ahí lo más llamativo a nuestros días, porque digamos, nos llama la atención sobre todo por el tamaño y la supuesta ferocidad, que no estamos seguros, ¿no?, de estos animales, pero en realidad eran solo una parte de un ecosistema enorme que funcionaba como los de hoy. Claro. Acá vos te especializás en reptiles del Cretácico, de la Patagonia. Sí, mi tema especialmente son reptiles del Cretácico. Esto incluye tanto a dinosaurios, cocodrilos, como lagartos, serpientes. Digamos, he tenido la suerte también de descubrir cosas muy interesantes, serpientes con patas, los lagartos de los tipos que viven hoy día, más antiguos para Sudamérica, cocodrilos que eran cocodrilos terrestres, no eran cocodrilos acuáticos, eran cocodrilos que podrían compararse hoy día con zorritos, ¿no?, que andaban así al trote buscando su comida por entre las plantas. ¿Y todo eso en el sur argentino o en diversos lugares del mundo? No, principalmente en el sur argentino. Mi zona de trabajo especialmente es la provincia de Río Negro. Ahí es donde hice la mayor parte de los hallazgos, porque desde fines de los 90 hasta hoy día hemos trabajado principalmente con todos mis colegas, una localidad muy importante que conocemos como La Buitrera, y que bueno, ha sido fundamental en el entendimiento de justamente estos animales chiquitos que vivían a la sombra de los dinosaurios, y también de algunos dinosaurios, ¿no? Pero, Sebastián, no te puedo dejar de preguntar sobre una especie en particular que nombraste al pasar. Yo pensaba que la única serpiente con patas que existía podía ser alguna suegra, qué sé yo, en la sabiduría popular, en el imaginario. Pero, ¿cómo llegaste a ver o a encontrar esa especie y en qué época vivió? Bueno, nosotros, digamos, los paleontólogos trabajamos sobre la información que ya nos dieron los geólogos, ¿no? Los geólogos han recorrido, pateado todo el país y determinado las antigüedades de cada roca, básicamente, de cada grupo de rocas con los que nos podemos encontrar. Entonces, en ese sentido, para los paleontólogos es fácil, es solo agarrar un mapa geológico y decidir a qué época querés ir. Es como una máquina del tiempo, ¿no? Ajá. Entonces yo en su momento elegí ir al Cretácico Superior y bueno, armamos todo un equipo éramos estudiantes en esa época, y se pidieron los permisos a la provincia respectiva y bueno, se armó el equipo, y entonces espérame un segundo ahí. Empezamos a caminar estas rocas del Cretácico Superior. Sebastián, ¿Cómo conseguís un mapa geológico? Yo a lo máximo que llego es ir a la librería y pedir uno con división política o no. Está bien. Bueno, tenemos mapas de muchos tipos, ¿no? Mapas hidrológicos, mapas que dependen de los intereses concretos de muchas disciplinas. El mapa geológico es un mapa donde los geólogos han analizado cada tipo de roca que está en superficie y determinaron la antigüedad y el tipo de roca que es. Y entonces vos ves, por ejemplo, no sé, un mapa de la provincia de Buenos Aires donde tenés determinados colores, parches de colores, y cada color responde a las características de esa roca que está en superficie, que puede ser, no sé, del periodo cámbrico, marina, o puede ser una roca ígnea, sí, o metamórfica pero de otra época, ¿no? El mapa ese te da información de los tiempos, viendo cuáles son las capas geológicas que tiene cada una de
las zonas que verías en superficie, y de esa forma es que haces el viaje en el tiempo. Perdón, eso era una interrupción, digamos. Sí, contanos cómo llegaste. Sí, la serpiente con patas. La serpiente con patas. Bueno, entonces, al ponernos a estudiar estas capas que concretamente son de 100 millones de años, de principios del Cretácico Superior, un piso que conocemos como cenomaniano, y entonces, bueno, empezamos a encontrar, uno no es que va a buscar, a ver, a mí me gustan los dinosaurios de carnívoros, entonces voy a encontrar solo dinosaurios carnívoros. Uno empieza a caminar y encuentra un puñado de huesitos que salen de la roca, y puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces lo que se hace es proteger ese hallazgo, se recorta toda la roca, a veces a masa y cortafierro, otras veces con una cortadora de roca, y la llevamos al laboratorio sin saber muy bien qué encontramos. Y recién ahí es el trabajo de los técnicos. Nosotros tenemos nuestro laboratorio de preparación de fósiles en la Fundación Félix de Azara, que está situada en la Universidad Maimónides, y ahí, bueno, durante meses se van preparando los fósiles, se va exponiendo los huesitos y gastando la roca. Nosotros tenemos, bueno, un jefe de técnicos ahora y un pequeño ejército de, no sé, 20 voluntarios que van preparando los fósiles, y entonces para cuando el investigador tiene los materiales delante de sí, bueno, ya tiene todos los huesitos limpitos y listos para ser estudiados. Y ahí, bueno, hace bastantes años ya habíamos encontrado una serpiente, era clarísimamente una serpiente, pero no sabíamos muchas más características. Y bueno, al prepararla quedó en evidencia que la serpiente tenía patas, lo cual en realidad no es del todo raro para nosotros, porque considera que una serpiente de 100 millones de años es básicamente un lagarto alargado, entonces claro. No era raro que tuviera algunos vestigios de patas. Claro. Pero bueno, lo interesante fue que cuando analizamos las características de la serpiente y las comparamos con otras serpientes con patas que se conocen de otros yacimientos cretácicos del mundo, por ejemplo, se han encontrado en Bosnia, en Israel, en distintos lugares serpientes con patas, y todas rondan más o menos los 100 millones de años. Y entonces esta nos daba, en el análisis que hicimos, como que era una de las más primitivas del mundo. Wow. Entonces, bueno, fue súper importante el hallazgo, y por supuesto hicimos un trabajo con otros colegas que saben mucho más que yo de serpientes concretamente. Digamos, cuando se encuentra algún grupo así en especial, que no es el que uno más maneja, entonces lo mejor es o se pone a estudiar 3 o 4 años para ponerse al día con todas las novedades, o se asocia con algún colega que sepa un poquito más. Y ese fue... eso juntos. Genial, ¿eh? ¿Y ese fue uno de tu top, digamos, de hallazgos, o hay alguna otra que nos puedas contar? Así que dijiste, wow, sí, mirá lo que encontramos. Fue bastante top. Y después, bueno, un esqueleto completo de un pequeño velociraptor, de un grupo de velociraptores sudamericanos que se llaman unenlaginos, y a este animal le pusimos de nombre buitre raptor, justamente porque venía de la buitrera. Claro. Y bueno, lo lindo es que a pesar de que ya se conocían algunos huesos de este tipo de dinosaurios en Sudamérica, esto fue interesante porque era un esqueleto completo. Entonces nos dio, digamos, mucha relevancia, incluso fue tapa de la revista Nature, así que fue un golazo. Es muy difícil, ¿no?, encontrar un esqueleto completo de esa época, casi imposible, diríamos. Es muy difícil normalmente porque cuando muere un animal, digamos, en el campo, hoy día se muere un perro, se muere un zorrito en medio del campo, y entonces, bueno, viene, no sé, un carancho, los chimangos, otros cánidos, y se llevan parte, ¿no? Se lo van comiendo. Entonces lo desarman. Claro. Y cuando te querés acordar, lo tenés desparramado, no sé, en 20 metros o 30, o incluso hay partes que ya no están, que fueron comidas.
Y entonces, bueno, eso es recién lo que queda enterrado, lo que pasaría a un futuro registro fósil. Pero claro, cuando vos lo tenés en los fósiles y lo tenés incorporado en la roca, entonces vos encontrás unos pedacitos de hueso que sobresalen de la roca. ¿Cómo sabés que hay huesos, no sé, 20 metros más adentro de la roca? No solo no lo sabés, porque no hay forma de verlo, sino que además no vas a excavar 20 metros de roca sólida creyendo que puedan aparecer más huesos. Entonces, claro, tenés lo que tenés, básicamente, ¿no? Hasta suena irónico entonces el monumento que tiene Ameguino en Mar del Plata, enclavado en la roca frente al mar. Es como que sale un poco el rostro de Ameguino desde adentro de la roca. Es todo un símbolo dentro de la profesión. Tiene sentido, digamos. Sí. Tiene sentido. Lo podemos releer. Sí. ¿Y cómo surge tu vocación por la paleontología? ¿Cuándo dijiste, bueno, esto me encanta? ¿Cómo? ¿Cómo surge tu vocación por la paleontología y, digamos, cómo aparece? ¿En qué momento dijiste, esto es lo mío? La verdad es que es difícil decirlo porque no recuerdo ninguna época de mi vida en que no haya sabido que quería ser paleontólogo. Uh-huh. Sé que a los 6 años ya lo sabía, al menos según lo que me cuentan, ¿no? Sí. Yo la verdad no me acuerdo demasiado, pero sé que me la pasaba dibujando y que era uno de esos insoportables nenes que se saben todos los nombres de todos los dinosaurios, pero realmente tuve dos etapas importantes sobre ese punto. Primero, que mi viejo, a pesar de que era abogado, le importaba un pepino ni la paleontología ni las ciencias naturales actuales, pero él respetaba lo que a mí me gustaba y me llevaba casi todos los fines de semana al Museo de Ciencias Naturales. Uh-huh. No me acompañaba a ver las vitrinas, simplemente se sentaba a leer el diario y decía, bueno, vos andá, mirá, cuando quieras nos vamos. Bien. Y entonces yo me recorría el museo todos los fines de semana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después otra etapa interesante fue cuando una maestra de 6º grado me dio la oportunidad de mostrar a mis compañeros lo que yo sabía, pidiéndome que prepare una clase sobre paleontología para mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Genial. Y bueno, y el otro punto importante fue al entrar al Museo de Ciencias Naturales como colaborador en el año 88, en que, bueno, ahí me encontré con otros que ya habían recorrido el mismo camino que yo, incluso antes, y que sabían muchísimo más de dinosaurios que yo, y ahí me di cuenta de que lo que yo sabía era bastante poco en realidad. Por más que yo sabía muchísimo más que todos mis compañeritos, sabía muy poco de dinosaurios de la Argentina en ese momento. Así que bueno, me fui enterando de cosas que no conocía. Genial. ¿Estás con tus hijos ahí? ¿Se escuchan unos nenes de fondo o no? Hola, ¿me escuchás? Perdón, se escucha muy mal. No digo, ¿estás con tus hijos ahí ahora en este momento? Sí. ¿Y tus hijos cómo vienen con el tema de la paleontología? ¿Siguen el camino o no? Porque bueno, me quedé con lo que contabas de tu papá. ¿Cómo? Que me quedé con lo que contabas de tu papá, digo, por ahí vos también le inculcás a ellos. Mira, yo trato de no inculcarles demasiado cosas que por ahí no me gusta, ¿no? Inculcarles cosas que después las terminan rechazando. Prefiero que elijan libremente. Seguís el camino que siguió tu papá, está muy bien. Sí, un poco, tenés razón. No lo había pensado, pero puede ser algo así. Y bueno, te imaginarás que para el mayor al menos, que tiene 6 años, el tema de los dinosaurios y que su papá trabaja de eso, es como normal, ¿no? Es lo natural. Ya cuando tenía 6 meses de edad ya vino una campaña a buscar dinosaurios. Entonces, es como normal para él. Le gusta, pero es lo normal. Excelente. Sebastián Apesteguía es paleontólogo, doctor en ciencias naturales con orientación en paleontología. Ha hecho importantes descubrimientos paleontológicos. Es el padre de este niño que en algún momento decidirá qué camino seguir y su padre lo respetará. Y le agradecemos muchísimo a Sebastián haber estado charlando con nosotros e instruyéndonos acerca de lo que es el mundo de la paleontología.
Bueno, un placer y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, gran abrazo, Sebastián. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar viven en la nube. La nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.